Campo de Fuerza. Me reuní con Damián Perlo, un joven casi recibido ingeniero forestal, para hablar de árboles y de un viaje muy interesante que hizo. Damián, contame un poco, vos sos ingeniero forestal. No, justamente, yo estoy terminando la carrera de ingeniero forestal. Bueno, prácticamente. Prácticamente, sí. Vamos a poner igual ingeniero forestal, es así. Bueno, está bien. Terminando, sí, la carrera de ingeniero forestal. Y soy ayudante en la cátedra de dendrología. ¿Dendrología? ¿Qué es eso? La dendrología estudia la anatomía de la madera, estudia los tipos de células de la madera, su disposición, y en base a ese estudio se pueden clasificar taxonómicamente las especies de los distintos árboles, digamos. O sea que vos podés agarrar un taquito de madera, lo preparás para el microscopio, lo mirás en el microscopio y podés analizar cómo están dispuestas las células, qué tipo de células tiene, y en base a eso, por distintas investigaciones que se realizaron, podés llegar a qué tipo de especie pertenecía ese taquito de madera. O sea que es como una especie de huella digital de la madera. Claro, sí o sí, una huella digital no de la tanto madera. como una huella, porque la huella es Claro. para individuos. Claro, sí, pero sería, digamos, una huella digital para árboles. Sí o sí, generalmente se llega al tipo de especie que de donde vino la madera, digamos. Dendrología. Dendrología, se llama. así es. ¿Y cómo te decidiste? Primero, después hablamos de un viaje, de un estudio que hiciste. De la llanura pampeana, ir a estudiar algo que más bien es medio lejano. Acá todos los bosques que hay son implantados. Claro, así es. Para estudiar algo relacionado a los árboles. En sí, me llamó, siempre me llamaron los árboles. Siempre analicé qué especie era, qué tipo, qué crecimiento tenía, qué tan grande era, por qué creció ahí. Y yo en realidad arranqué estudiando ingeniero agrónomo, y en el tercer año de la carrera, en La Plata, en la misma facultad está la carrera de ingeniero forestal. Y tenía muchos compañeros que estaban estudiando esa carrera, y bueno, un día dije, bueno, vamos a ver qué tan interesantes son los temas, a dónde llega esa carrera, digamos. Y bueno, la verdad que no, quedé fascinado y como que ni lo pensé, directamente me pasé al área forestal y me interesó mucho. La verdad que me siento muy cómodo. Tengo una pregunta de algo que a veces pienso acá en la ciudad. Se suelen cortar árboles muy añosos, cosa que estuvimos hablando antes. A los dos nos molesta porque estás cortando tiempo que es irrecuperable. Vos podés tirar una pared abajo y la podés volver a hacer, pero un árbol... Así es, sí. Pero la pregunta puntual es, un árbol más o menos, la parte de la raíz, ¿tiene el mismo volumen que la parte aérea o es un mito eso? No, sí, llega a tener casi el volumen de la parte aérea, dependiendo obviamente de la especie. Poner que sea un poquito menos. Ahora, si voltean un plátano de 50 años, ¿qué va a pasar con el tiempo cuando se pudra ese volumen tan grande de raíces? ¿No hay riesgo de que en un momento se desmorone? Por un lado, tenés dos temas. Por ahí te pongo en un aprieto. No, pero está bien, yo te digo lo que me parece a mí. Por un lado tenés dos temas. Es un buen aporte de materia orgánica. En ese sentido es una buena nutrición para el suelo. Pero si se corta, digamos, sin un buen manejo, sin una buena previsión del terreno, si no se lo trabaja luego el terreno para sacar el tocón... Por eso digo, en una vereda. ¿Viste que cortan un plátano añoso y dejan ahí como está? Necesariamente tenés que trabajar ese tocón. Tenés que sacarlo, tenés que rellenar con tierra, es lo que me parece a mí. Claro. Siempre que se corte un árbol, sea joven, añoso, esté en el lugar en que esté dentro de una ciudad, cumple un rol principal. Varios roles principales, y si se va a suplantar ese árbol, pensarlo de manera logística, digamos, una lógica. ¿Qué especie voy a poner? Si va a crecer rápido, si va a crecer lento, ¿para qué función lo pongo yo el árbol ahí? Porque no es lo mismo obtener una especie que creció muy rápido o de manera rápida, como hace un plátano, como hace un fresno, y de la nada venir y poner otra especie que quizás tarda el doble en crecimiento y uno pierde sombra, pierde ecología en el lugar, digamos. Es mi pensamiento, quizás. Ya, yo coincido con vos en que
algo malo puede llegar a pasar si uno deja semejante tocón en el suelo. Puede pasar, sí, puede pasar, depende del terreno. Y lo vemos, sí. No digo a diario, pero es frecuente en las ciudades ver. Sí, generalmente sí. Bueno, pero vamos a otra cosa. Vos venís hace poquito, hiciste un viaje al sur, a los bosques patagónicos. Contanos un poco de para qué fueron, qué estudiaron, qué vieron. Yo fui al viaje al sur por invitación del IANIGLA, perteneciente al CONICET. ¿Qué es el IANIGLA? El IANIGLA es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Obviamente la parte que nos tocó investigar a nosotros es la de ciencias ambientales, la parte ecológica. El viaje ¿cómo arrancó? ¿Cómo hice yo contacto con el IANIGLA? Como por concurso soy ayudante en la cátedra de dendrología. La profesora, la directora de esta cátedra es Estela Rivera. Estela me vio muy interesado en el tema de la dendrocronología. Dendrocronología, que es una rama de la dendrología. La dendrocronología es el estudio de los crecimientos del árbol, de los anillos de crecimiento del árbol, previo pasaje a datos estadísticos, y de allí se puede estudiar qué relación tenía el árbol con su ambiente, con las precipitaciones. A ver, para un poco. Perdón. Los anillos de crecimiento, ¿qué son? Los anillos de crecimiento son la adición de madera que hace el árbol mediante va creciendo. Cuando va creciendo el ancho del tronco. Claro, cuando va creciendo el ancho del tronco. Y dentro de un anillo se ven dos partes. Una parte que crece más lento y otra parte que crece más rápido. La parte que crece más lento se le dice leño tardío, que es el leño de invierno, de otoño. Es la parte que crece en invierno y otoño, que por las temperaturas y las precipitaciones crece menos. Las células son más chicas, es menos ancho. Y la otra parte de un anillo es el leño temprano. El leño temprano, a diferencia del otro, es más claro, las células son mucho más grandes y han tenido un buen desarrollo en espesor ese anillo. A partir de eso... por eso se forma el anillo, por distinta tasa de crecimiento durante... Claro. O sea que un anillo equivale a ¿qué? ¿Un año? Un año, así es. Por eso uno puede diferenciar las dos épocas principales del año. A partir de ahí uno diferencia cuándo hubo un crecimiento de un año y los distintos años. O sea que podés medir la edad de un árbol. ¿Cómo hacen para medir la edad de un árbol sin talarlo? Porque sin talarlo existe un mecanismo que es a partir del barreno de Pressler, que es un barreno que en su interior es hueco. Entonces, cuando uno barrena el árbol, no lo daña mucho porque el barreno tiene un espesor de 2 centímetros, a lo sumo de ancho. Saca un taruguito de madera, digamos. Este tarugo de madera tiene marcado los distintos anillos de crecimiento, y en mecanismos, en instrumentos especiales de laboratorio, uno con lupa y con una computadora puede ir marcando cuánto creció en cada anillo y la cantidad de anillos que creció y datar qué edad tiene ese árbol. Y ahí de donde fuiste en el sur, ¿qué ejemplares había básicamente? Básicamente había lenga y ñire. Lenga y ñire. Lenga y ñire. Principalmente datamos el de lenga, el de Notophagus pumilio, que estas dos especies son autóctonas de la zona, son autóctonas de la Argentina, digamos, del sur argentino y chileno. Crecen en zonas de... ¿Y qué edad más o menos? Un árbol viejo. Un árbol viejo de Notophagus, 1600 años. 1600 años. Vivo, como dijo Susana. Vivo. Vivo en pie, 1600 años. Qué bárbaro. Además de que también en el sur hay otras especies, por ejemplo, alerce. El alerce puede llegar hasta los 3000 años. En pie, vivo y en buenas condiciones. Ahí en la facultad, hago referencia, en la facultad, en el Museo de la Plata, que si le interesa se puede visitar, hay una rodaja de un alerce que se investigó en el sur, que lo investigó el Instituto IANIGLA, que llegó a datarse 2700 años. Fue uno de los primeros árboles que se dataron de alerce con esa cantidad de años, digamos. Qué increíble. Y se pudieron... 700 años 2700 años. Sí, de Jesús. Así es. Da para mucho esto. Notophagus es un género de árboles que comprende numerosas especies.
todas oriundas del hemisferio sur. En los bosques patagónicos encontramos el roulí, el coihue, el ñire, la lenga, el pellín, entre otras. Pero lo interesante de esta especie, aparte de la belleza de sus árboles, es que es una prueba de que los continentes estuvieron una vez unidos. ¿Por qué? Porque del mismo género hay especies originarias de Nueva Guinea, de Australia y de Nueva Zelanda. Los Nothofagus nos dicen que Gondwana existió. Bueno, ahora aprovisionados de mate, contame un poquito por qué ciudades fueron y más o menos qué hicieron en cada una. Bien, las ciudades que anduvimos recorriendo, o que fuimos parando, arrancamos desde Mendoza, fuimos al Parque Lanín. En Parque Lanín estuvimos en la zona de Filo y Guaum, ahí estuvimos trabajando 5 días, luego estuvimos trabajando 3 días en el Bolsón, y desde el Bolsón, haciendo noche en Perito Moreno, tardamos 2 días en llegar a El Chaltén. Bueno, esos fueron los 4 lugares principales donde paramos. En el Parque Lanín estuvimos datando Nothofagus pumilio, o sea, lenga, tanto de árbol vivo, en pie obviamente, y árbol muerto en pie. Lo que se quería datar era... ¿Muerto en pie está por cuestiones naturales? Muerto por cuestiones naturales, principalmente en esa zona por la baja precipitación y la fuerza de los vientos. La mayoría de los árboles muertos en pie tenía muy poca copa o la copa arrancada, por ejemplo, de la fuerza que tienen los vientos en esa zona. Entonces, lo que se quería datar, que la investigación la estaba haciendo una chica en su postdoctoral, era ver qué porcentaje de crecimiento tenían esos bosques, que son bosques en decaimiento. Entonces se relaciona el decaimiento que tuvieron los árboles muertos con el lento y progresivo decaimiento que tienen los árboles vivos aún en esa zona. Ahora, también me contaste que encontraron bosques quemados desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero de manera no accidental, sino por una cuestión productiva. Antrópica, humana, así es. Sí, toda esa zona, desde Parque Lanín hacia el sur, principalmente contra las cordilleras, donde era todo bosque de lenga y de ñire, se han quemado para que la gente pueda entrar a habitarlos en sus inicios. Estamos hablando de la época de 1900-1930. Claro, no iba nadie ahí. No iba nadie, no estaba casi habitada esa zona. Era y es territorio argentino, pero no era usado, digamos. ¿Y quemaban el bosque a propósito para después poder, ganado? Claro, porque uno si quema el bosque, el terreno queda libre para todas las especies herbáceas. Entonces el principal que ocupa esos lugares es el pasto, que es muy bueno para la ganadería. Entonces en esas zonas principalmente, además de tener vacuno, había ovejas para lana, que era la época del boom de la lana argentina. Lo malo que tuvo eso es que cuando ya dejó de ser ganadera la producción de la zona, el bosque no se regeneró tan rápidamente. Entonces un bosque de Nothofagus, según distintos estudios, tarda aproximadamente 200 años en regenerarse, en llegar a una altura madura, digamos, que serían unos 30 metros aproximadamente. Así que bueno. Contame un poquito el asunto del glaciar, del río que baja por el glaciar y había descubierto unas morenas de piedra, así árboles, es. ¿cómo es? Eso es en el Chaltén. Esa fue la última localidad que paramos en nuestro viaje hacia el sur. En el Chaltén, en una de las estancias que nos permitían entrar para recolectar material e investigar y tener las estaciones meteorológicas, descubrimos, uno de los investigadores en realidad descubrió que unos tocones, unos fustes de árbol antiguos se quedaron al descubierto en uno de los terrenos, porque el río estaba socavando ese terreno. Pero ese terreno, que era un amontonamiento de tierra, ¿cómo llegó ahí? Justamente porque era una de las morenas de los glaciares. ¿Qué es una morena? Una morena es cuando un glaciar crece en su avance, arrastra rocas y
mucho terreno, mucha cantidad, miles de kilos, y tapa todo lo que encuentra en su camino, tanto ríos, terreno, como árboles en este caso. Estos árboles murieron justamente por ser arrasados por esa morena. En este año justo que fuimos nosotros, el río se ve que ha tenido una crecida, y bueno, se destapó esa morena, se desmoronó ese terreno y estos fustes quedaron al descubierto. Entonces, bueno, tuvimos acceso a poder sacar unos tocones y saber con relativa precisión cuándo fue que tuvo ese crecimiento el glaciar en esa zona. ¿Y cuándo? Porque suponemos que sería casi unos 1000 años atrás. 1000 años. 1000 años atrás. Porque el glaciar de esa zona estaba a lo sumo 4 o 5 kilómetros de distancia. O sea que para que una morena, porque las morenas son bastante identificables, digamos, cuando estás en zona de montaña, en terreno, dónde fue un desmoronamiento, dónde fue una acumulación de terreno por una morena de glaciar. Entonces, bueno, los investigadores de ahí del viaje sabían que era una morena. Entonces, no quedaba otra que relacionarlo con antiguas glaciaciones, porque el glaciar en esa zona ya no llega más. Claro. Y no hay glaciar, digamos, si uno no recorre los 4 kilómetros para llegar al centro del glaciar. Se me ocurren un montón de cosas, pero vamos terminando. Te quiero hacer una pregunta más sentimental. ¿Sí? ¿Qué se siente estar al lado de un árbol, por ejemplo, que tiene 1000 años? ¿Sentís algo especial? Es decir, este tipo vio la historia de mi familia, de mis antecesores, estuvo acá siempre. Se siente que estamos muy poco tiempo acá. La verdad que se siente saber que un árbol llega, un alerce puede llegar a los 3000 años, que un Nothofagus puede llegar a los 1500 años. Es algo, una sensación muy increíble, un respeto. Uno tiene, en ese caso uno llega a tener respeto por los recursos que uno puede llegar a utilizar, tanto para investigar como para producción. Ese es lo que yo he aprendido en este viaje y lo que voy valorando día a día, digamos. Uno puede influir en la naturaleza, tanto vuelvo a decir en investigación como en producción, pero cuando uno descubre estos seres vivos se da cuenta que tiene que en adelante manejarse de una manera más preventiva, una manera más lógica, organizándose mejor, digamos. Justamente no destruyendo un bosque como pasó en 1930, claro, que obviamente no fue culpa de la gente, sino fue falta de conocimiento. Sí, antes la cultura era distinta. Obviamente, y que bueno, no cometer esos errores, digamos, es lo que siento yo, digamos. Bueno, Damián, muchas gracias. No, gracias a vos, Rodi. Otro día que viajes nos tenés que contar. Cómo no, un gusto. Bueno, no hay problema. Muchísimas gracias. Campo de Fuerza.